Senador Lara, muchas gracias por aceptar esta invitación a Vándalos. Y para empezar, quisiera que habláramos un poco de la contienda electoral, ahora que estamos a puertas de elecciones en marzo de este año. Sí. En su perspectiva, ¿qué va a pasar en las elecciones de Congreso con una insatisfacción de los colombianos muy alta? ¿Usted espera que haya una renovación de Congreso hasta un cambio de mayorías? Algo. No esperes un cambio radical ni extremadamente profundo del Congreso, no. No porque pues las circunstancias electorales del país son muy particulares. Los electores, en un país tan desigual como Colombia, la mayoría de los electores tiene preocupaciones de tipo material. Es normal. Si yo o cualquiera se encuentra en una situación de extrema escasez material, es decir, de pobreza, primero van las necesidades materiales y después van las necesidades postmateriales. La preocupación primera es sobrevivir en un país de tanta informalidad laboral, es decir, de supervivencia en el día a día. La preocupación número uno de la gente cuando sale de su casa es qué llevar a su casa para que sus hijos coman. Entonces, buscar una renovación muy profunda sobre la base de valores postmateriales en la política es muy difícil en sociedades tan desiguales. La gente tiende a votar por criterios materiales. Si tú vives en un municipio en donde no hay una vía correcta para llevar a tus hijos al colegio, o en donde el colegio está en ruinas, o donde los profesores ni siquiera llegan, o simplemente donde tú no tienes empleo, pues tú votas porque te puedas satisfacer inmediatamente alguna necesidad material. Y eso hace perpetuar, digamos, formas tradicionales de clientelismo y de política tradicional. Entonces, la renovación va a haber, pero pues no es esa renovación del 100% que todos soñamos y desearíamos. Estoy tratando de explicar una situación muy difícil propia de una sociedad con una población tan pobre como la colombiana. Entonces va a haber algo por parte de la izquierda, el pacto histórico, que puede llegar a unos 14, 15 senadores. Hay pues, parcialmente renovación, pues por lo menos es algo nuevo. Y eso es realmente lo que va a cambiar y a transformar en algo, digamos, nuevo, que puede verse en el Congreso de la República. El resto del Partido Verde, a través de la coalición Centro Esperanza, pues sacará sus 10, 11 senadores, y el resto serán senadores de partidos tradicionales. Gracias, senador. ¿Cuál es su opinión sobre el contrato que celebró la registraduría con la empresa española Indra para el conteo de votos, contrato que se firma el 29 de diciembre, y que además ese contrato se haya suscrito durante la suspensión de la ley de garantías? Yo soy muy crítico y he sido muy escéptico del sistema electoral colombiano. Yo fui víctima, he vivido en carne propia el fraude electoral. A mí me robaron una credencial de Senado en el año 2010 y vi con mis propios ojos cómo me robaban esa curul y con qué facilidad lo logran. En el código electoral que se aprobó, el gobierno pretendía meter unas cosas muy delicadas, como por ejemplo la ampliación del voto electrónico, que básicamente no supervisado y no debidamente vigilado puede convertirse en una autopista para el fraude. Y pretendían también incluir algo que sí era totalmente grotesco, que era el voto virtual, es decir, que los colombianos votaran a través de una aplicación. Ese código electoral no ha entrado en vigor. Esos dos artículos, perdón, lo logramos eliminar del código electoral, pero sí se vio una intención de introducir mecanismos que no están probados en ninguna parte del mundo y que hubieran facilitado inmensamente el fraude. A mí me preocupa mucho lo que pasa con el sistema electoral colombiano. Digamos que el fraude se veía o se ha visto esencialmente
en las elecciones de Congreso y de corporaciones públicas, donde es muy fácil hacer fraude porque las votaciones son mucho más pequeñas. A nivel presidencial, pues es más difícil ya mover millones de votos de fraude porque son detectables, sobre todo si hay una buena auditoría. Pero con la introducción de ese voto electrónico y ese voto virtual hubiera sido muy fácil, porque pues nosotros como Estado no sabemos realmente cuántos colombianos hoy ya viven efectivamente en el exterior. Ponte tú, por ejemplo, a pensar Venezuela. ¿Cuántos colombianos o venezolanos con doble nacionalidad pueden aún vivir en Venezuela? ¿Cuántos han fallecido? ¿Cuántos realmente existen? Y si tú, por ejemplo, permites ese voto virtual a través de una aplicación, pues nadie sabe cuál es el censo electoral de colombianos. ¿Quién puede controvertir que efectivamente votaron 3 millones de colombianos por alguien desde Venezuela a través de una aplicación? Entonces, pues, no sé, yo siempre he sido muy escéptico y me preocupa muchísimo todos estos sistemas electrónicos y de conteo, porque el fraude se hace a través del conteo. Entonces, hay varias formas de fraude. Por ejemplo, hay un fraude que se da en el puesto de votación a través de la complicidad de jurados electorales puestos por las maquinarias políticas. Y hay otro fraude que se da simplemente a través de los sistemas de conteo. Transmiten el voto y el software, el sistema, puede multiplicar esos votos o puede dispersar votos en los casi 100.000 puestos de votación que existen y se vuelve un fraude imperceptible. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner como autoridad electoral corrupta, digamos, le podría poner a un senador fácilmente un paquete de 10.000 votos. ¿Cómo? Diseminando esos votos de a uno, de a dos en los casi 100.000 puestos de votación. ¿Quién detecta eso? Nadie. Entonces es muy importante introducir sistemas de auditoría, conocer los códigos fuentes de estos sistemas para poderlos monitorear. Eso lo introdujimos en el Código Electoral que está en revisión de la Corte Constitucional, de tal forma que esas auditorías existan, pero hay que conocer todos los códigos del sistema y poderlo monitorear en tiempo real. Lamentablemente el código, que tiene cosas malas, que por ejemplo crearon mucha burocracia en la registraduría, también tiene cosas buenas, como por ejemplo ese sistema de auditoría a los software y al mismo tiempo una regulación de las firmas encuestadoras que yo introduje, es una ley que yo escribí y terminé introduciendo en el Código Electoral para que pudiera salir más rápido. La verdad fue un error mío porque se está demorando más de lo... La hubiéramos sacado más rápido si la sacamos independientemente. Muchas gracias. Senador, el nuevo liberalismo tiene nuevamente la oportunidad de participar electoralmente, pero ¿cuál es su inconformidad con el proceso de selección de Juan Manuel Galán como el candidato? Es que no hubo un proceso de selección, lo que hubo fue un dedazo y más grave aún, hecho por sus propios familiares. Mira, un partido público es una figura creada por la Constitución y por la ley, que está regulado por el Estado, que recibe financiación del Estado. Un partido político en cualquier democracia del mundo es un vehículo público para que cualquier persona pueda llegar a los cargos de representación popular. Y por eso pues deben ser democráticos. En el caso del nuevo liberalismo pasó algo muy extraño y es que el fallo de la Corte Constitucional salió nombrando en su parte resolutiva al secretario general y al director del partido, que son autoridades de bolsillo de una familia, de Carlos Fernando, de Juan Manuel y de su señora madre, a quien respeto mucho. Y ellos lo que hicieron fue pues apropiarse, apoderarse de un partido. Es decir, es lo mismo que ocurre como, por ejemplo, un clan político tradicional se apodera del ICBF o se apodera de Acción Social o se apodera del SENA en un departamento y coge ese instituto, coge esa regional y la utiliza para sus fines personales, para sus fines electorales. Pues los Galán hicieron lo mismo, cogieron un partido político que recibe plata del Estado colombiano para ponerlo al servicio de una familia. Un hermano candidato a la presidencia, otro hermano candidato al Senado, codirector además del partido, su señora madre en la junta la junta directiva del partido, llamémoslo así, que es el Comité Nacional. Eso es, en eso terminó el nuevo liberalismo, en un patrimonio familiar. Senador, usted ahora se lanza como candidato presidencial a la República. ¿Nos cuenta un poco más de esa aspiración? Pues mira, la aspiración digamos que está un poquito en pausa en este momento, porque pues no fue posible obtener el aval en el nuevo liberalismo.
Yo pues pedí reglas claras, democráticas de participación. Un candidato de un partido es legítimo si es el resultado de un proceso democrático de selección. Pues eso fue lo que negó Juan Manuel Galán y su familia. Juan Manuel Galán no quiso competir, Juan Manuel Galán quiso ganarse todo fácil, que le regalaran esa candidatura, y pues como su familia controla el partido, pues se autoadjudicaron, se autoproclamaron candidatos. Bueno, senador, ¿qué piensa usted de un pacto político donde converjan el sector liberal, la Colombia humana? ¿Eso se puede dar o qué otra clase de pactos usted estaría dispuesto a participar? Yo veo muy activo a Gustavo Petro en eso, buscando quedarse con los sectores liberales. Una democracia es básicamente cuatro carriles políticos que van por separado, pero paralelamente. El primer carril hacia la izquierda es la izquierda que tiene una matriz pues marxista, como toda izquierda. Obviamente ya no se llaman a sí mismos comunistas, ya tienen nombres, digamos, mucho más neutros, como progresismo, como la Colombia humana, pero la matriz del polo democrático, de la UP, obviamente es una matriz marxista. Yo con esto pues no estoy descalificando. El marxismo es una ciencia social extraordinaria para entender muchas cosas. Ese es uno. El segundo carril es la centroizquierda, es el Partido Verde. El tercer carril son los sectores liberales y el cuarto carril son los sectores conservadores, hoy dominados en gran parte por el uribismo. Petro muy hábilmente se comió a la centroizquierda, y es normal, el péndulo, digamos, la sensibilidad política del país, el péndulo está hacia la izquierda. Eso hace que la izquierda más fuerte, la masa más grande, se coma la masa más pequeña, que es la centroizquierda, y Petro entendió que para ganar tiene que comerse a los sectores liberales. Y eso es lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto liberal claro. El centrismo, ese centrismo tibio, que parece haber copado o intenta copar el espectro liberal, pues no logra convencer a las bases liberales, porque pues es una expresión aséptica de política, que solo se define por oposición. Tú oyes a Fajardo, él dice, yo no soy ni uribista ni antiuribista. Entonces estoy ahí en la mitad de manera indefinida. Entonces, ese centrismo tibio pues no ha logrado cautivar, no ha logrado construir una causa, una bandera política fuerte, y Petro muy hábilmente sí ha logrado captar banderas y mensajes y narrativas propias de los sectores liberales. Entonces, si el espacio liberal está vacío, pues alguien lo tiene que copar. Y Gustavo Petro muy inteligentemente ha sabido coparlo. A mí me parece lamentable. Yo soy liberal, yo tengo coincidencias, digamos, en cuanto a sensibilidad social y reformas importantes y algunas reformas que necesita el país muy profundas con el proyecto de Petro, pero mi matriz ideológica es liberal. La matriz de Gustavo es una matriz de izquierda, mucho más orientada por una ideología de tipo marxista. Entonces, pues, yo lamento mucho que no exista un proyecto liberal, reformista, socialdemócrata, sólido, en este momento, en esta contienda presidencial, y obviamente eso le ha facilitado inmensamente el trabajo a Petro, que es colonizar. Senador, en este momento Colombia enfrenta muchos problemas y tal vez hay uno que a los colombianos de cualquier partido político le afecta directamente y que lo tiene muy preocupado, y ese es el alto nivel de corrupción, como el desfalco del Ministerio TIC con Karen Abudinen, o los asesores de María Paula Correa, o tantos escándalos recientes que hemos visto. ¿Qué se puede hacer para reducir, y si no acabar, esa corrupción masiva que estamos viendo? Mira, el problema de la corrupción tiene un problema estructural en Colombia y en muchos países de América Latina. El problema de la corrupción obedece básicamente a que la política, o la competencia política, domina y somete al Estado. En una democracia sana, el Estado es una cosa y la política es otra. La política es una competencia para poder tomar el control y orientar el Estado, pero no para dominar ni apoderarse del Estado. En una democracia sana,
el Estado tiene un staff, tiene un cuerpo de funcionarios que tienen origen en una carrera y que son seleccionados por su mérito. Esas personas en el Estado son leales a los fines del Estado, es decir, son leales al país y son leales al interés general y al bien común. Cuando la política captura totalmente al Estado, es decir, cuando no solamente la política sirve para nombrar un presidente o escoger a un ministro, sino para nombrar todos los cargos que están subordinados de ese presidente y de ese ministro, es cuando se presenta la corrupción. Porque allí llegan funcionarios que son agentes muy pasajeros y cuya lealtad pues no es, como pasa con los sistemas de carrera, la lealtad no es con el Estado ni con un sistema de selección de gente capaz para llegar y dirigir los destinos o los cargos de administración del Estado, sino con la persona que los colocó. Y por lo tanto que terminan supeditados y sometidos a la lógica electoral de las personas que los sometieron. Y como además son agentes muy pasajeros que van a estar en ese cargo 2 o 3 años, pues son personas que llegan y cometen actos de corrupción para alimentar las clientelas políticas de sus jefes y al mismo tiempo para arreglar su situación personal porque saben que ahí van a estar solamente 1 o 2 o 3 años más. Eso es lo que pasa. Esa es la raíz gruesa del problema de la corrupción. Si nosotros lográramos separar ese Estado, crear Estado independiente de la competencia y de la lógica política, pues crearíamos una especie de barrera, de muro, de contención de todas esas lógicas políticas. Los políticos, o la competencia política en cualquier parte del mundo es muy álgida, es severa, es fuerte, es agresiva, es un proceso de selección muy exigente. Y la gente en la coyuntura de la competencia política, o en la circunstancia humana de la competencia política para ganar, termina haciendo muchas cosas a menos que tú les pongas límites, reglas de juego. Y si muchos actores políticos ven que las reglas de juego de la mayoría de los políticos es echarle mano al Estado, coger la contratación y coger los puestos públicos para poder ganar, pues muchos dirán, en lo más álgido de su competencia, pues terminan haciendo lo mismo y se vuelve un problema sistémico. Ese es el problema grueso de la corrupción. Y aquí, pues, no nos gusta mirar los problemas de raíz, nos gusta es más bien declarar fórmulas o soluciones para quedar bien con la gente y la fórmula fácil es subir y subir y subir las penas. Las penas en Colombia son altísimas por corrupción, pero eso no termina disuadiendo a nadie mientras esté inmerso en un sistema de competencia tan exigente. Senadora, otro problema que los colombianos están viviendo y que afecta mucho es la desigualdad. En Latinoamérica decimos que somos el segundo país más desigual, pero quizás zonas como el Chocó están en primer lugar o al mismo nivel de Haití. Y más que todo ahora hemos sentido una gran pandemia de hambre en el país, sea que las cifras de la FAO estén o no estén correctas, la realidad del país es que hay mucha hambre. Sí. Y yo quería preguntarle, ¿cuáles son las propuestas que uno puede ver que ayudaran a mitigar esa desigualdad tan grande y esa hambre que está afectando al país en forma tan dramática? Hay diferentes tipos de soluciones. Una primera primero, pues hay que tener políticas inmediatas para atenuar el hambre. Es decir, hay que desarrollar políticas asistencialistas. Pues, la gente no puede esperar los efectos de políticas de más largo plazo y de más hondo calado. Y eso obliga pues a mantener y a extender programas de asistencia directa a las personas. Familias en Acción, o este programa que creó el gobierno, que es una política social de mínimos, pero digamos es válida, que es básicamente ingreso solidario. Cuando la gente tiene hambre y no tiene fuentes de empleo y está en la más absoluta inopia, pues hay que ayudar con unos recursos monetarios directos. Eso es uno, pero eso no resuelve el problema de fondo, eso alivia. El problema en Colombia es que la estructura económica del país no genera empleo. Es una estructura económica caracterizada por una dependencia hacia unos productos de exportación básicos. Son materias primas, como el carbón, el petróleo y algunos derivados. Es decir, nosotros vivimos de dos formas, de exportar unos productos que no emplean a la gente y en segundo lugar vivimos al debe, es decir, vivimos
endeudándonos permanentemente para poder resolver dos problemas estructurales del Estado colombiano: el déficit público y, en segundo lugar, el déficit comercial del país. Nosotros importamos mucho más de lo que exportamos. Tenemos un déficit casi de 11.000 millones de dólares. Entonces, ¿tú cómo llenas ese hueco? Con endeudamiento. Cuando las materias primas entran en un ciclo a la baja, como pasó a partir de 2015, vienen los problemas graves para un país como el nuestro. Y eso es lo que venimos viviendo desde 2015 en adelante. Un país que, con el fin del superciclo de materias primas, que duró entre 2013 y 2014, el superciclo chino, llamémoslo de esa manera, pues vio muy menguados sus ingresos cuando bajó el precio del petróleo. Y esa baja, ese hueco, lo hemos venido llenando a punta de endeudamiento y reformas tributarias. Entonces, pues, ese es el problema de fondo, y es que nosotros tenemos una economía que no genera empleo. No genera empleo suficiente para una población como la colombiana. Lo que nos demuestra la historia de los últimos, la historia de los últimos 150 años, pero la historia más reciente también, es que la única forma de absorber masas muy grandes de mano de obra que están en la informalidad es a través de la manufactura. Suiza es uno de los países más industrializados del mundo, si no es el más industrializado del mundo. Existe el mito de que viven de los bancos, de los chocolates y de los relojes. Los suizos es un país extremadamente industrializado que exporta cosas que los demás no exportan, productos de altísimo valor agregado, que exige una mano de obra supremamente calificada y bien formada, y eso es lo que genera empleo, eso es lo que absorbe y genera pleno empleo en una sociedad. El caso de Vietnam y China es interesante. Ellos lograron absorber a gran parte de su población que estaba en la informalidad gracias a la manufactura. Eso se llama industrialización. La manufactura genera mucho empleo, genera valor agregado y genera riqueza. Yo creo que eso es lo que no hay en Colombia. Entonces no hay fuentes de empleo. Es así de simple. ¿Qué fuente de empleo hay en Quito? ¿Cuál? No hay fuente de empleo. Ni siquiera allá en el Chocó, ni siquiera el problema es por concentración de la tierra, como pasa en muchos municipios del país, donde las únicas fuentes de generación de riqueza es la tierra y está concentrada en pocas manos. Es que allá ni siquiera hay tierra, porque está rodeado de bosques, está rodeado de selva. No hay fuentes de generación. Es así de simple. No hay. Yo puedo hacer reformas tributarias muy importantes, yo puedo exigirle a los más ricos que paguen más, pero eso no va a sacar de la miseria a la gente porque no tiene empleo. Y así le cobre mucho más a los más ricos, no voy a tener suficiente dinero como presidente para que los habitantes de muchas regiones del país que no tienen empleo vivan dignamente. Se les puede mejorar el asistencialismo, pero el asistencialismo no saca a nadie de pobre. Solo el trabajo digno, llevar el pan a su casa todos los días es lo que le devuelve la dignidad y le permite a la gente pensar en un mejor mañana para sus hijos. Senador, en países como Suiza, Estados Unidos, Holanda y hasta Portugal, la marihuana es legal y hay una legalización en general de ciertas drogas. Aún así, usted no ve pues grandes tasas de gente dependiente de eso. Pero bueno, ¿cuál es su posición con respecto a legalizar las drogas en Colombia? El problema de consumo en Suiza es gravísimo. El problema de consumo en Holanda es gravísimo. No es un problema menor. Ya no, digamos, ya cambiaron las políticas del pasado en Berna y en Zúrich, en donde tenían a los consumidores de droga concentrados en un parque. Me olvidó el nombre del parque de Zúrich y sí recuerdo muy bien las imágenes en los parques de Berna. No, el problema de consumo allá es muy grave y el problema de violencia ligada al narcotráfico en Holanda es aterrador. Ya han asesinado periodistas, hoy tienen amenazados incluso hasta el primer ministro, Mark Rutte, que se volvió en la plaza central de la distribución del narcotráfico en Europa. Y las mafias de distribución, que tengo entendido, son personas de origen marroquí, las que dominan ese negocio, pues son particularmente violentas. Hoy la droga colombiana, que llega de Colombia y de Venezuela, está entrando por Holanda, porque además pues, es una plaza de distribución histórica del comercio europeo, pues, por la llegada del Rin, por la importancia de sus puertos. Pues mira, la marihuana está legalizada ya, incluso la recreativa, en prácticamente todo el mundo. En Colombia incluso no es ilegal. En Colombia existe la posibilidad de consumir la dosis mínima.
El problema para nosotros es la cocaína, esencialmente la cocaína. Porque podrán pasar 30, 40 o 50 años y tal vez no veamos que la cocaína se legalice ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Suiza, ni en ninguna parte. Entonces, pues ¿tú qué haces en esa situación? La guerra contra el narcotráfico es una guerra absurda. Eso es como el mito de Sísifo, la piedra de Sísifo. Dura un señor condenado por los dioses toda su vida subiendo una piedra por una subida. La piedra vuelve a caer y la tiene que volver a subir así hasta el infinito. Eso es como la guerra, o así la describo yo, la guerra contra las drogas, para nosotros. Sin embargo, sí es una tragedia, porque la vida está llena de tragedias y de fatalidades y hay que enfrentarlas. El asunto es simple, si los demás países del mundo no van a legalizar la cocaína, nosotros tampoco la podemos legalizar. No por un principio moral, sino simplemente por un principio práctico. ¿Tú cómo legalizas la cocaína cuando en el resto del mundo es una sustancia prohibida? ¿En qué termina convertido Colombia? Pues en una olla, como las ollas del Bronx en Bogotá. ¿Y quién manda en una olla? Pues porque ¿quién manda en una olla? Un narcotraficante. ¿Y cuál es la alternativa? No puede el Estado permitir que se exporte un producto considerado ilícito en otro país. Entonces, pues, lo van a seguir administrando mafias. Y si tú les legalizas ya, pues se les vuelve mucho más fácil a esas mafias de existir. ¿Y cuál es la lógica de la mafia? Convertir un país en un Bronx. ¿Y cómo domina la mafia la población? ¿Cómo domina la mafia las autoridades? Pues un poder criminal, con la corrupción o con el crimen, matando, asesinando. Entonces, pues ese es el punto más complejo del problema. Mientras el narcotráfico sea para nosotros una amenaza criminal, pues hay que combatirlo, porque el criminal solo conoce dos leyes: plata o plomo. Lo que no corrompe, lo mata. ¿Qué tiene que hacer el Estado frente a un tipo que se rige por esas dos leyes? Pues someterlo. Plata es todo el peso de la ley. Perdón, cuando ellos hablan de plata, nosotros hablamos de cárcel. Cuando ellos hablan de plomo, nosotros hablamos de todo el peso de la ley sobre ellos. ¿Qué lucha contra el narcotráfico sería más efectiva? ¿Qué medida podría ayudarnos más en esa lucha eterna en la que siempre hemos... Es un problema que tiene muchas aristas. A ver, primero, los grupos armados del narcotráfico. Los grupos armados actuales, excepto el ELN, ya no buscan ejercer un control territorial como lo ejercían las FARC hace 10 años. Las FARC era un grupo armado, un grupo político armado, un grupo guerrillero. La lógica de ellos era tener ejércitos paralelos al ejército oficial y dominar territorios, ejercer control de territorios. Estos llamados disidentes, clanes del Golfo y todos estos bandidos, a ellos no les interesa ya tener un gran control territorial. A ellos solo les interesa controlar gente, controlar comunidades. Por tanto, sus estructuras armadas son más pequeñas. ¿Y cómo controlas tú a la gente? Pues ellos, para controlar a la gente se necesita ejercer la violencia sobre la gente, que ha sido la historia de este país, ha sido una guerra permanente contra la sociedad civil. Y a la población civil tú la controlas mediante el terror. ¿Cómo produces terror en la población civil? No es amenazando, sino matando. Y matando, cortando en pedazos, cebándose en el cuerpo de la gente, llegando a un pueblo. ¿Quién es el líder social aquí que dice que no al narcotráfico? Fulano, van y lo matan, lo penan, lo cortan en pedazos y con eso producen terror. Y cuando tú produces terror en una comunidad, tú logras dos cosas. Primero, la ley del silencio. Es decir, esa ley del silencio sirve para dividir comunidades y crear fronteras artificiales para afianzar el negocio. Y sacar pues a sus competidores en el negocio narcotráfico, porque hay competencia. Entonces, tú ya no le ganas a esas organizaciones, o ya no la derrotas como la derrotabas hace 15 años, por ejemplo, durante el gobierno de Uribe, que pues, era un ejército contra otro ejército. Entonces, además tú los podías bombardear. Pues, un ejército y las reglas del derecho internacional humanitario permiten bombardear a ejércitos irregulares que están inmersos en un conflicto según las convenciones de Ginebra. Pues ya no son ejércitos irregulares. Entonces ya no se aplica la teoría del conflicto para ellos. Son mafiosos, son criminales. Entonces tú ya no los puedes bombardear. Lo que se hace militarmente frente a esas organizaciones es tener drones armados, que puedan ejercer un ojo permanente y constante de vigilancia sobre todo el territorio nacional, y cuando no se someten se les da de baja.
porque son tipos muy peligrosos. Ahora, ya frente al tema de los cultivos ilícitos, también hay que tener una aproximación, digamos, precisa para cada caso. Tú, lógicamente, que no puedes fumigar zonas de la frontera agrícola, tú no puedes fumigar el Valle de Samaniego en Nariño, una atrocidad. El Valle de Samaniego en Nariño es un valle estrecho con densidad poblacional, cultivos de pan coger. Pero distinto es si tú tienes cultivos de 60 hectáreas en zonas ya muy remotas donde no hay densidad poblacional, lo que tú ves en toda la franja de selva del Pacífico. Tú no puedes mandar allá un erradicador manual porque te lo matan. Tú no puedes mandar unos soldados porque te pueden matar 1 o 2 soldados. Entonces tú tienes que sopesar y equilibrar. Yo no puedo permitir cultivos de 60, 80 hectáreas enriqueciendo carteles mexicanos. Es decir, lo que está pasando en el país es el proceso de mexicanización de muchas regiones del país, el cual es gravísimo. Entonces tú tienes que destruir esos cultivos. Y ahí es válida la fumigación. Cuando hay escala, cuando hay mucho hectareaje y no hay densidad poblacional. Pero tiene que ser un tema caso por caso. Y tercero, pues tienes también que tener una aproximación distinta ya en las ciudades frente al microtráfico. Hoy tenemos un problema de consumo en Colombia muy grande y en gran parte en muchos barrios, en muchas ciudades se vive la tiranía del microtráfico. Yo, por ejemplo, saqué una ley de la República que está en revisión en la Corte Constitucional porque el gobierno lo objetó, que busca resolver el problema penal de las mujeres cabeza de hogar pobres que terminan vendiendo cualquier papeleta pendeja en una chacita en un parque de la zona rosa de Bogotá, por ejemplo. El 60% de las mujeres presas hoy no están por microtráfico. Son la cadena o el eslabón más débil de todo este negocio. Mujer presa, mujer que reemplazan inmediatamente. Las mujeres son las que más sufren de desempleo. Entonces, yo dije, ¿pero por qué las están metiendo presas? Por vender una papeleta que prácticamente está legalizada en el sentido de que aquí se permite la dosis mínima. Entonces, sacamos una ley, por ejemplo, para que esas mujeres, que es el 60% de las mujeres presas en Colombia, en lugar de ir presas y separarlas de sus hijos, porque son madres cabeza de hogar, que tienen la responsabilidad de su hogar, pues les metamos pena de cárcel. Demos la posibilidad de cumplir su pena, por ejemplo, con una condena de utilidad pública. Hagan un trabajo de utilidad pública por las noches para reparar a la sociedad, pero no vayan presas. Yo creo que se necesita una aproximación, digamos, muy polifacética. Gracias. Bueno, una cosa que nos tiene a toda Colombia muy, muy triste, o muchos colombianos muy tristes, es la catastrófica derrota de la selección Colombia. Y cuando se trata de deporte, pues tampoco hemos mostrado mucho apoyo a los colombianos que van mañana a competir en los Olímpicos de invierno y mucho menos en otros deportes. ¿Por qué ha fracasado el Ministerio de Deporte? Que lo ha mencionado. ¿Y qué deberíamos hacer en un país donde el deporte podría ayudar a tantos jóvenes a escoger otros caminos? Esa es una buena pregunta. Yo creo que está muy politizado, muy burocratizado. Y los presupuestos son muy pequeños, ¿no? Pero el problema es que esto no se resuelve en sí realmente con un ministerio. Un ministerio que puede ser efectivo y útil para apoyar a los atletas de alto nivel, ya consagrados, ya reconocidos, que lograron romper todas las barreras de la pobreza y las dificultades materiales. Pero para tener mucho impacto con una política deportiva, pues eso va más allá del ministerio, eso incluso atañe más al Ministerio de Educación, porque desde muy temprano hay que perfilar a los muchachos que tengan ese potencial de deportista de alto rendimiento y cultivarlos. Cualquier muchacho que se va a destacar en otra ciencia, en las matemáticas, en el arte, eso se cultiva desde muy pequeño, pero muchachos jóvenes pues tienen problemas de nutrición, porque son muy pobres, no tienen acompañamiento por parte de entrenadores de alto nivel. Creo que el problema va más allá incluso del Ministerio del Deporte. Yo considero que como en Colombia la mayoría de los muchachos van al colegio media jornada y nos vamos a demorar muchos años en tener la suficiente infraestructura educativa para tener jornada completa. Yo en eso soy un poco directivo. Yo soy de la tesis de que el Estado debería tener una política de deporte muy amplia, muy masiva, para todos los muchachos menores de 18 años que están en edad escolar
El muchacho que no va por la tarde al colegio, por la mañana obligatoriamente tiene que estar haciendo deporte. Obligatoriamente. Parte del peso. Y en eso, pues, con los muchachos, pues hay que orientarlos mientras ellos toman conciencia de lo que quieren ser en la vida. Mientras son muchachos, pues tú tienes que ponerle una línea y orientarlos, porque ellos, un muchacho de 10 años, 12 años, no están en capacidad de tomar racionalmente una decisión correcta. Pues están en proceso de formación. Entonces hay que decirles, la obligación es hacer deporte. Y se podría con una infraestructura liviana, masificar el deporte obligatorio por las mañanas o por las tardes. Además, eso es lo único que saca a los muchachos de las drogas. Un muchacho cae en las drogas hoy básicamente porque sale del colegio, no tiene ni 1,000 pesos con que invitar a su novia a tomarse una gaseosa. Sus papás viven en una crisis permanente, viven solo con su mamá. Son muchachos sin dimensión, sin futuro, sin esperanza, sin fe. Son muchachos que muchas veces buscan escaparse de una realidad muy difícil y caen en las drogas. Si nos ponemos a hacer deporte, obligatoriamente, primero ese muchacho adquiere método, adquiere disciplina y adquiere sobre todo una razón de ser, una razón de reconocimiento social en su entorno, una razón de ser, una ilusión para hacer mañana, para mejorar, para crecer, adquiere prestigio, sin necesidad del dinero para poder obtenerlo. Entonces, pues, yo creo que eso es algo imperativo para salvar a la juventud colombiana. Señor, Colombia pues es parte de un mapa global, donde actualmente la economía global, la política global nos afecta a todos. Y en ese momento Colombia ha tenido vínculos muy fuertes con Estados Unidos, con España y más recientemente con China, que está haciendo grandes inversiones en el país y grandes proyectos. ¿Cuál debe ser la política internacional de Colombia con respecto al resto de Sudamérica también? ¿Puede liderar o no? ¿Puede asociarse o no? Y con respecto al resto del mundo, con Europa, China, Estados Unidos, ahora que el mapa está cambiando. Pues Colombia, un país como Colombia, tiene la necesidad de entenderse muy bien con todos los países del mundo. Obviamente, yo soy de la tesis de que Colombia debe promover unas relaciones solidarias y de integración con los países de América Latina, porque podemos encontrar economías de escala que nos permitan fijar posiciones globales que nos permitan, perdonen la redundancia, defender nuestros intereses. Muy distinto habría sido si América Latina hubiera negociado, por ejemplo, en bloque, la compra de vacunas. Seguramente hubiéramos obtenido más vacunas mucho más rápido. Eso no ocurrió. En materia de integración latinoamericana, nosotros podríamos, por ejemplo, compartir acceso a bases de datos lo suficientemente grandes y masivas, que es lo único que permite desarrollar, por ejemplo, motores o programas de inteligencia artificial, que es básicamente hoy lo que está orientando el desarrollo industrial, el desarrollo de la programación y lo que constituirá las próximas ventajas de producción, de armamento, de defensa y de productos de consumo. Las bases de datos de Colombia por sí sola, de Perú por sí sola, de Argentina o de Chile no bastan, son muy pequeñas. Los grandes desarrollos de inteligencia artificial hoy se están dando en Estados Unidos y en China. ¿Por qué? Porque tienen poblaciones grandes y buen acceso a bases de datos. Eso es algo, por ejemplo, que los europeos han tenido muchas dificultades, porque su celo nacional por la privacidad, las bases de datos de sus ciudadanos no les ha permitido brillar, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, pues nosotros tenemos asuntos que nos unen, una cultura, una tradición, una historia, y yo creo que podríamos encontrar muchas ventajas a la hora de encontrar sinergias y sobre todo mercados industriales para nuestros países. La base industrial colombiana, la pequeña base industrial que logramos crear en los 60s y en los 70s, tenía una escala, era la escala del Pacto Andino. Digamos a Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, y éramos competitivos frente a ellos. Ya cuando nos pusimos a competir industrialmente con México, la maquila y la producción de
gran parte de los productos industriales de Estados Unidos, es un mercado gigantesco y muy exigente en términos de calidad, pues no pudimos y se quebró nuestra industria. Entonces, a mí me gusta la idea de una integración latinoamericana. Gracias, senador. ¿Qué opina usted de la gestión del Banco de la República y de que haya vendido pues, las reservas de oro en un momento en que todo el mundo estaba comprando por la pandemia del COVID y la falta de claridad económica y la terrible devaluación del peso en este momento que pues ha pesado en aumento de muchos costos para los colombianos? Sí, sorprende esa decisión de vender el oro. No, porque además lo vendieron a un precio inferior que existía, pero no tengo, digamos, un conocimiento muy preciso y prefiero no hablar sobre algo que no conozco. Y la devaluación, pues sí, pues es normal. Es normal porque pues, los fundamentales de la economía colombiana son muy complejos. Nosotros tenemos el déficit comercial más alto de América Latina. Los países de América Latina exportan mucho más por habitante que nosotros. Segundo, el déficit fiscal es alarmante y es un problema que hemos arrastrado desde 2015, cuando se acabó el superciclo de materias primas. Y el nivel de endeudamiento también ha venido creciendo considerablemente y la población se ha empobrecido. Y pues no hay perspectivas muy claras ni muy notorias de que esto vaya a mejorar sustancialmente en los próximos 10 años. Y por último, pues el alza de las tasas de interés en Estados Unidos pues ha llevado a que Colombia sea o tenga la moneda más devaluada de América Latina, pues obviamente después de Argentina y de Venezuela. Es una situación muy crítica y demuestra pues que más allá de los anuncios, diría yo, muy manipuladores del gobierno nacional sobre la situación económica, hay unos fundamentales que son críticos. Senador, ya para terminar, ¿cuáles son las 3 ejes más importantes que usted espera del futuro gobierno de los próximos 4 años? ¿Cuáles son las 3 cosas que sería un éxito si se logran? Ya la compleja. Bueno, es un gobierno que va a enfrentar una situación muy difícil. Este gobierno nos va a dejar las finanzas públicas exhaustas. Vamos a encontrar unos déficits gigantescos. Primero, un déficit público de prácticamente 7 puntos. Según la regla fiscal, tiene que bajar a 4,8%. Estamos hablando de 22 billones que no sé de dónde carajos van a sacar. Este es un gobierno que está viviendo este año de la venta de uno de los grandes activos del país, que era la mitad de ISA. Y del alza de los precios del petróleo, que obedece a un ciclo, no a un superciclo, un ciclo, es decir, esto no va, no hay razón para creer que esto va a durar mucho tiempo. Un endeudamiento muy alto, es un gobierno también que va a recibir una situación muy difícil, porque este gobierno este año está ejecutando 26 billones de pesos de programitas sociales, que debió haber ejecutado en 2020 durante las cuarentenas, pero bueno, lo va a ejecutar este año. Los programas se acaban en diciembre, es decir, a la gente va a dejar de recibir algo que recibía, y eso es socialmente muy explosivo. Y al mismo tiempo con inflación, que es algo que se está viviendo en todo el mundo, inflación de los productos de la canasta familiar, que es algo supremamente inquietante porque es políticamente muy explosivo. Y es un gobierno también el próximo que va a encontrar, pues, como decía, las arcas vacías y unos presupuestos de inversión muy pequeños frente a las necesidades del país. Y una situación de orden público que se ha deteriorado muchísimo por efecto de los grupos armados del narcotráfico. Muy deteriorada la situación en Arauca, muy deteriorada en toda la franja del Pacífico, en su occidente. Y además, pues, unos factores de inestabilidad política y de orden público inmersos en una inestabilidad macro a nivel geopolítico, que es lo que estamos viendo en la crisis en Ucrania y sus repercusiones pues, en Venezuela, dado que pues, Venezuela es un estado hoy que sostienen con respirador artificial China, Rusia y parcialmente otros aliados de ellos como Irán. Entonces, pues, el tema es complejo. Ojalá podamos encontrarle soluciones a esta situación. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, senador, por esta oportunidad de hablar con usted, con Vándalos. Gracias. Muy querida. Bueno.
Gracias.